Yelen yelen lungone dromesa maladile bactale romesa ay romale cotartumen a ver echa belsa vocale echa belsa. Buenos días, Lacho Diversa Borengue. Hoy vamos a dar prioridad en esta mesa a nuestros primos madrileños, nuestro equipo madrileño. Os presento a Carlos Muñoz Nieto y a Ranchi Montoya, que son dos gitanos pioneros en el hablantes de romanés. Carlos estudió con Marcel Curtiade, que os hablaba ayer en estos días en el INALCO, en el Instituto de Lenguas Orientales de la Sorbona, en Clichy 5, y realmente ha sido un pionero y un embajador del romanés en todas partes. Él habla en Radio Romano, en Suecia, es conferenciante, es formador. Ha hecho una labor importantísima de formación, tanto aquí en Castellón, en la Asociación Gitana, en la Fundación Punjab, y bueno, ha sido ponente en universidades como la nuestra. Cuando yo estaba de profesora en nuestra universidad ha venido a varias cosas, y es un hombre, pues sinceramente, que es un orgullo para todos, ¿no? Es una persona, ahora lo oiréis hablar, seguro que lo hará mejor de lo que yo digo. Y bueno, y Ranchi pues es su alumno aventajado. Ranchi es un profesional, se dedica a sus empresas, a sus negocios, pero es un enamorado de la lengua gitana. Aprendió romanés con Carlos, y bueno, le va muy bien porque hace negocios con los gitanos de toda Europa, claro, y del mundo. Entonces, ha creado como una multinacional, Ranchi. Y bueno, muy orgullosa de que estén con nosotros, muy agradecida también. Sé que han hecho un esfuerzo importante por venir, viajes, ya sabéis, todo lo que significa eso. Y bueno, pues ya es todo. Os dejo la palabra. Solamente con una anécdota graciosa. Nosotros hacemos videoclases. Normalmente trabajamos con videoclases desde hace muchos años. Estamos en vídeo y nos vemos, ¿no?, con las caritas en el teléfono, ¿no? Y entonces un día estaban 3 o 4 señores de frente despejada, es decir, calvos, y entonces una dice: mira, Ana, la calvisala. La sala de los calvos, la calvisala. No tiene nada que ver. Si aprendes romanés puedes tener pelo, pero aquí se da el caso de que son hombres de mente despejada. Nos hacemos la raya un poquito ancha. Bueno, yo no soy calvo, soy rapado. Yo voy a seguir descapotado. Bien, pues el que queráis, vamos a hablar ya veis, de la lengua gitana en España, del romanés al caló. Los retos del futuro. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué tenemos? Bueno, pues sí, realmente es ya algo, toquemos el tema ayer por encima, del romanés al caló. ¿Es lo mismo el caló que el romanés? Hay gente que todavía no lo tiene claro, o otros aún peor que piensan: no, lo nuestro es el caló, nuestra lengua es el caló, el romanés es de los gitanos de fuera, de Rumanía o eso, no es el nuestro. Y sobre el respecto, pues ellos, nuestros invitados de hoy, pueden hablar bastante por trabajos que han hecho. En concreto,
Ranchi fue coautor de un libro que es titulado La lengua gitana en España, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, donde se ve, recopilaron documentos antiguos de diversas bibliotecas, tanto privadas como públicas, donde había escritos sobre vocabulario y expresiones gitanas de esa época. Y puede observarse en el libro cómo aún primero, en el siglo XVIII, todavía lo que hablábamos en España tenía gramática romaní y cómo, digamos, con el paso del tiempo fue como una transición del romanés, se pasó al caló, digamos, actual, entre comillas, porque ahora es más el gitañol. Pero bueno, háblanos de ese trabajo, Ranchi. ¿Qué hicisteis? Vamos a ver. Es que es un gitano honrado y entonces no va con el libro detrás. Normalmente cuando veis a gitanos así que van todos con los libros, este nunca lo lleva y todo el mundo le pide, por favor, Ranchi, véndeme uno, te compro uno, te compro dos. Pero nosotros no llevamos libros porque es como ese que dice, desconfía de la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, porque si hace eso es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces no llevamos libros. De todas formas se puede comprar en Amazon, buscáis en Amazon Ranchi Montón. En Amazon no lo tiene. Últimamente lo pasaba en PDF. Yo es que te voy a explicar lo del libro. Se encargó el Israel de comercializarlo, imprimirlo. Sí. Yo tengo un ejemplar en casa, no sé si me quedan 2 o 5 o 7, pero vamos, el que quiera el PDF se lo puedo pasar. Muy bien. ¿Vale? Y la Fundación Punjab, desde este mismo momento nos ponemos en marcha para hacer una edición, por favor, una edición en papel de ese libro. Pues eso, hablarnos un poco de ese trabajo que hiciste, de todo, cómo hicisteis, cómo se terció, el análisis que hicisteis de los porque ellos lo tenían que transcribir, de cómo es el documento original escrito a pluma, que entonces ni se entendía. Lo transcribieron y analizaron gramaticalmente todo. Vamos a ver. A finales del siglo XVIII hay varios documentos donde todavía existe la gramática romaní. Hay frases escritas con la gramática propia. O sea, que podemos decir que hasta el siglo XVIII finales en España se habló la lengua romaní perfectamente. En algunas partes de Cataluña todavía, hasta 1860, 1870, encontramos también frases con gramática propia. O sea, que en Cataluña quizás, por lo menos por los documentos que hemos encontrado, duró más la lengua que en ninguna parte de España. ¿Qué pasó con el caló? Pues a ver, la gente, aparte de las prohibiciones, pues la gente tuvo que asimilarse para pasar desapercibido y se fue dejando, se fue mezclando con el español y lo que nos queda, el caló que nos queda es un gitañol. Son palabras restos del romanés que se mezclaron, se añadieron al idioma español. Eso es el caló, no es más. Hay algunos que yo les llamo la afición del Facebook, ¿vale? Esta gente lo que intenta hacer es un romanés con gramática española, algo que jamás ha existido, ni jamás se ha hablado así el caló ni el romanés. Entonces, ¿qué hacen? Cogen palabras del Romler, de los diccionarios, del otro lado y las añaden. Pero no quieren cambiar la gramática porque eso cuesta. Porque eso les cuesta. Y van por un camino errado y están, distorsionando la lengua, adulterándola, y no les sirve para comprenderse con los gitanos. Les pueden entender palabras, pero no se pueden comunicar de una forma inteligible. Y no sé, ¿qué más te puedo contar, Tony? Mucho. Eso que hablábamos de la afición del Facebook, que crean algo ficticio inexistente, que se los va a entender un caló de 90 años que conserve caló español, ni lo va a entender un gitano de fuera. No vale para nada. Claro, es algo ficticio. A veces en los grupos hasta entre ellos no se entienden. ¿Y qué has querido decir con eso? Ponen textos y entre ellos se lo inventan. Y eso. Pero bueno, volviendo un poco atrás, ¿vosotros creéis, Carlos Ranchi, de que
la puntilla realmente para el romanés fue la Gran Redada, posiblemente. Pues posiblemente yo creo que fue uno de los motivos para que la lengua se perdiera, la gente cogiera miedo y dejara de hablarlo. Pero ya te digo que en Cataluña, hasta 1760 y tantos, hay frases escritas en romanó. Tenemos el Padre Nuestro de Jiménez Coles, un gitano de Barcelona. Y es inteligible para cualquier persona que hable romanesa actualmente, es inteligible. En 1837. Todavía había gitanos calós en España en el 1837 que hablaban romanés, pero romanés, no el caló nuestro. Esto puede ser debido a que esta persona no pasó por las gramáticas como la Lo que pasa es que, a ver... Igual por Perpiñán. Por la... los gitanos catalanes también, o sea, estuvieron en Francia, estuvieron aislados de la Gran Redada posiblemente, ¿vale? Por eso a lo mejor se conservó más. Vale. ¿Y usted, tío, cree esto que es así? No, a ver, ¿se escucha? Sí, muy bien. A ver, el único sitio de España donde la Gran Redada tuvo menos incidencia fue por la zona de Navarra, pero después también la tuvo. Lo que pasa es que hay que entender también que, por ejemplo, en Cataluña la gente estaba acostumbrada en hablar más de un idioma, castellano, catalán, Francés. aranés, francés también. Entonces el hablar otra lengua tampoco era un motivo muy fuerte como para reprimirlo. Por eso puede ser que allí, incluso ya no solamente a nivel léxico, gramatical, sino a nivel, yo diría que fonético. Porque, por ejemplo, aquí decimos chanelo. Con la che. Con la che. ¿De dónde viene eso? De una palabra gitana que es me llanau. Claro, llanau, ese sonido en romanés en España no existe. Es una mezcla de che, ye, y los gitanos españoles lo españolicemos y lo volvimos ch, chanelo, ¿vale? Pero en Cataluña no dicen, ¿cómo dicen los gitanos en Cataluña? Va a decir yo sé, ginelas, ginelas, Ginelas. ginelas. Porque en catalán existe ese fonema, Sí. Y como lo han- metze o setze. y lo han conservado. O sea que pero la Gran Redada sí que tuvo mucha influencia, no solamente en Cataluña, sino en todo el Estado. Pensad que los gitanos estuvieron muchos años presos. Imagino que todos sabéis lo que fue la Gran Redada. Sí. Se encarcelaron a unos 12.000 gitanos aproximadamente y algunos de ellos estuvieron 15, 16 años presos. Entonces imaginad, pero por ningún motivo. Cuando esos gitanos salieron, se les concedió la libertad. Imaginaos, la libertad. Motivo del encarcelamiento, ser gitano, ningún otro. O incluso hubo niños que nacieron en prisión, que a esos niños también se les dio la libertad y se les perdonaba por ser gitanos. Pues cuando ese gitano salía de la Estaripén, salía de la cárcel, pues salía con una mentalidad diferente. Estaba oprimido, tenía miedo y no quería enseñarle a sus hijos, al menos públicamente, algo que les pudiese identificar, que les pudiese delatar como gitanos. Y ahí no solamente el idioma, sino la cultura en general, costumbres, se fueron perdiendo. Fue un método de supervivencia. Los gitanos somos grandes supervivientes y eso fue una forma de supervivir. El dar a aparentar que te estás asimilando, aunque con el tiempo eso condujo a una verdadera asimilación. Un detalle que, bueno, ya hemos comentado alguna vez. Es curioso que en las regiones de España que existe otra lengua vernácula, aparte del castellano, también se ha conservado mejor el caló, ¿verdad? Si miramos Cataluña, Euskadi, que tienen el rominchela, Sí, lo que parece pasa- como que haya estado protegida, ¿no? Por la... Sí, porque tenían costumbre de hablar en otros Idiomas, pero el caso de lo que llamamos errominchela, ese término fue impuesto por los varios estudiosos del tema gitano. Ya. Los gitanos no le llamaban rominchela, los gitanos le llamaban romanó o romanés. Igual, por ejemplo, en
en mi entorno, no les decíamos caló a lo que sabíamos de palabras, siempre decíamos romanó. Sí. Nunca les llamábamos así. Incluso... Pero entre nosotros, entre los gitanos, ¿entiendes español? Entre los gitanos españoles, cuando decimos caló, decimos gitano. Por ejemplo, tú vienes a mi casa y dicen, Siñela Calí, eres gitana, aunque sea de Rumanía, Sí, aunque sea de donde sea. decimos que son calé de Rumanía o de Sí. Suecia, pero para nosotros es Sinónimo de rom, sinónimo de gitano. calé, es rom. Sí, 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 sí. Pero Pues es algo parecido como a los sin ti. Que ellos dicen rom o sin ti, pues nosotros somos rom con calé. Pues eso que decía el Tony, el tema de los gitanos vascos también, cuidado, que yo he visto textos de los gitanos vascos, incluso declinando bien todo, con los verbos, sí, 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 sí. Es que el euskera tiene declinaciones. Sí, lo sé. Por ejemplo, Por eso. en el euskera, para decir casa se dice echea, para decir de casa dicen echeco. Como nuestro genitivo, igual, Es euskádico, de Euskadi Euskádico. dicen euskádico. euskadico. O sea, Sí. Muy bien, muy bien. Uy, cuidado, que con el euskera, por ejemplo, ¿cómo decimos nosotros vergüenza aquí en España? ¿Lache? ¿Cómo se dice en euskera? Locha. Locha. ¿Cómo se dice y? Nosotros decimos tai, ai o ta. ¿Cómo se dice en euskera? Ta. Hay cosas que, cuidado, la forma que tenemos nosotros de hacer los adverbios es terminado en es. es. Mistes, Bárbares. sucarés, Laches. laches. Y hay una forma en euskera que es acabado en es, que es una S, ¿verdad? EZ, igual que. O sea que- En Francia, a mi ciudad me sacaba con gitana. sí. Y había una gitana mayor, ya vieja, y me vio y dijo, oh, tu veladona, tu manush, ¿qué manush? Me decía, O sea, se identifican los gitanos como manús. eso es, me sacó enseguida por citarse, ah, veladona, tú haces manush. Le digo, sí, yo gitana. Yo manush. Es que claro, el euskera es una lengua antigua, de estrato antiguo, como el romanés. Es más cercano al indoeuropeo original. El español. No, Posiblemente, euskera no posiblemente tiene que ver. tenga, ¿No? tenga mucho del indoeuropeo, ¿no? A ver, son euskera. lenguas arcaicas. Eso, claro. que es arcaica. Seguro que si te retrotraes en el tiempo, todas las lenguas del mundo Sí, tendrían claro. algún punto de. Pero lo que inflexión. quiero decir es que el español o el portugués o el francés son de un estrato mucho más moderno. En cambio, el euskera es más arcaico, como No, el no son romanés. lenguas latinas, no son lenguas No, latinas. no son Es que latinas, te no. voy a decir algo. Si nos ponemos, por ejemplo, con el romanés a compararlo con el español, es que alucinamos. Porque las raíces de las palabras, o sea, coinciden muchísimas. Claro, porque el castellano viene del latín y el latín viene del sánscrito, del indoeuropeo. Claro. Y el romanés viene del prácrito y el prácrito viene del sánscrito, del indoeuropeo. Y tenemos coincidencias, como tú has Sí, dicho. sí, muchísimas. Nosotros, para muchísimas. decir mirar, ¿cómo decimos? Dicar. Pero ¿cómo se dice en español cuando tú quieres indicar? Estás indicando, estás señalando a alguien. Es el mismo origen. El dedo índice, el dedo que Sí. te diquela. Y luego, por ejemplo, el pronombre de la segunda persona del singular, el tú, prácticamente es universal en todos idiomas. En romanés. Los posesivos, muy parecidos, mío, mía, miró, mirí. O sea, las raíces coinciden, coinciden en No su solamente mayoría. con el español, a ver, en Sí, español, con en muchos romanés, idiomas, ¿cómo claro. se dice persona? He puesto el español como ejemplo. Manus, Manus. Sí. ¿Cómo se dice hombre en inglés? man. O dad, que dicen en inglés, para decir papá coloquialmente es dad, que es padre en romanés. O sea, eso es porque son lenguas indoeuropeas. Todas tienen un origen común, digamos. Si me permitís, y yo no quisiera tampoco acaparar el... No, no, No no. tienes que acaparar porque es tu momento, es tu momento. Acapara. A ver, Acapara. hay cosas que la pérdida del romanés y el paso a lo que se empezó a llamar, Marcel Courtiade llamaba
pogadolecto, y aromatras le llamaban lenguas pararomaníes, que es la gramática gallicaní, la gramática no gitana, con léxico gitano. Han habido personas que le han dado una importancia que los gitanos no se la hemos dado. Y llegó un momento, como bien han estado diciendo antes por aquí, que esa mezcla de lenguas que hacíamos pues no era tal como aparece en algunos libros. Hay libros del siglo XIX y diccionarios del siglo XIX que cómo se hacían esos diccionarios, que han hecho mucho mal, porque iban donde un gitano. Tú, gitano, ¿cómo dices tortuga? Tortuga, pues no lo sabía, pero si el vecino le poquinaba, o muchas veces el gitano, por reírse de él, le decía, pues tortuga, ¿cómo digo yo tortuga? ¿Qué es una tortuga, en primer lugar? Pues una cosa que anda con una chepa, pues arre con cheponche. Y eso aparece en los diccionarios del siglo XIX como que tortuga o galápago se dice arre con cheponche. O nos encontramos con barbaridades como que, por ejemplo, agosto te lo traducen como querosto. ¿Y cómo han hecho eso? Pues hago en castellano, hago, verbo hacer en romano, querar, agosto, querosto. Y eso, lo malo es que sienta cátedra. Claro. Y luego hay gitanos, sobre todo gitanos de una cierta edad, que han cogido esos diccionarios y los han enseñado a la gente, diciéndoles, mirad, esta es la lengua gitana. Y lo malo es que eso luego sienta cátedra y luego ve tú a convencerles de que eso no es así. Luego también, Carlos, una cosa, la influencia de la ficción andaluza. Luego hablaré, termina tú y luego. Bueno, vamos a ver, con tu permiso, el primer diccionario que salió a la luz de Caló fue el de George Borrow, ¿vale? George Borrow nos habla de la afición andaluza. Era gente no gitana que se aficionó al caló y quisieron quitar las palabras españolas y se las inventaron ellos. Se las inventaban y lo que a ellos les parecía, pues ponía lo que querían para suplir las palabras españolas. De hecho, ahí está el credo, el Padre Nuestro de la afición, y no ves ni una palabra española, ¿vale? Todas esas palabras que inventadas están añadidas a ese diccionario, ¿vale? Una cosa curiosa es también, por ejemplo, cómo hacían los nombres propios, ¿no? Por ejemplo, Antonio Pipindorio. Bueno, pues os voy a contar cómo se creó ese nombre. Resulta ser que Borrow tenía un amigo que se llamaba Antonio en Extremadura, Badajoz. Llega Borrow a buscarlo a su casa y le pregunta a la gitana, dice, ¿está Antonio? Dice, no, Antonio no está, vendrá, Pipindorio no está, vendrá más tarde. Claro, él escuchó Pipindorio, la gitana, o era el mote del gitano, o bien lo dijo de broma. Pues él cogió Pipindorio, Antonio. Todo eso pasó a todos los diccionarios que salieron después, todos copiaron. Pasó Pipindorio, pasaron las palabras de la afición andaluza y, eso es totalmente, no vale para nada, no vale para nada. Y hay gente que solo ha tatuado aquí, Pipindorio. Es lo peor, es lo peor. Y Pipindorio seguramente sería el mote del gitano. Sí, o se lo dijo de broma a la gitana. El Pipindorio viene más tarde. Sí. O como molencia, para decir Valencia. Sí. De molar, que es valer. Pues claro, vale, Valencia, vale, mola, molencia. Lo de Ostelinda. Por ejemplo, en los rezos de la afición andaluza, en vez de otebel o undebel, ponen ostebe. Ostebe. De oste pone el linda y la diosa linda, o algo así, María, una forma de inventarse las palabras. Entonces, Ostelinda, María.
Pero lo malo es el daño que hacen a nuestra lengua, a lo que es el Muchísimo, romanés, es un daño tan grande. muchísimo, porque hay mucha gente que se ha haciendo- pasado esos libros porque dicen que son muy antiguos y que tienen que ser muy buenos, pero claro, no tienen la capacidad de estudiarlos, de analizarlos y entonces para ellos eso es lo mejor. Y sí, han hecho mucho daño, mucho daño. Claro, yo creo que lo que pasó es que había calos en su época cuando no había información, ni ya había nada, porque hasta hace no mucho no había información, ni había material para comprobar nada. A lo mejor cogía un calo un libro de esos y a lo mejor veía alguna buena, alguna que sí, que es buena, del caló, y dice, pues mira, ves, estas sí que están. ¿Será que las otras las hemos perdido? Claro. Porque mira, Bucharar sí que la dice, por decir, Bucharar lo dice, Claro. y Kerr lo dice. Pues esto es que las demás las hemos perdido. Y las ando por buenas. Claro, y era un poco la pasión, yo lo he vivido eso con la gente mayor de mi casa, la pasión por buscar su cultura, por buscar su lengua. Encontraban de repente un diccionario, imaginaros una persona que no tuviera ninguna información, decía, esto es mi lengua, es lo mío, es... Un diccionario, claro. Y tragaban, claro. Sí. Pero tragaban una serie de palabras pues que es un desastre, que está haciendo muchísimo daño, porque claro, no solo contamina lo que es el verdadero romanés, sino que reproducen, y bueno, todos hemos sido testigos, los del grupo, de las barbaridades que se dicen, como que lo decía fulano, y lo decía mi familia, lo decía mi abuela, lo decía tal, claro, lo decían porque habían cogido el diccionario que no tocaba, y ese es el problema. Ahí tenemos una lucha profunda y tenemos, pues eso, tenemos que escribir mucho sobre esto y difundirlo y hacer algún diccionario que valga la pena. Que eso para el grupo, pues es, claro, es un trabajazo, pero es una cuestión que tenemos que abordar tarde o temprano. Es que yo creo que antes, tal como ahora, por ejemplo, la gente le da presunción de veracidad porque lo dicen en la tele, Estaban los papeles. cosa que no se debería. Antes es posible que al ver un libro impreso, serio, con sus tapas, bien hecho, Claro. hoy es que lo he leído en un libro. Cuando leías algo en un libro, lo dabas ya Claro. por hecho, por sentado. Date cuenta que nosotros somos una cultura bíblica, la cultura del libro, la Biblia, los libros, lo que dicen los libros, estamos hablando de hace casi 200 años, no estamos hablando de la semana pasada, donde la mayoría de gente era analfabeta, payos, gitanos y medio pensionistas. Entonces la gente cogía el libro y era como casi tener la divinidad en las manos. Era el ordenador de la época. El ordenador, exacto, el ordenador de la época. Luego también, no solamente... Ahí en San Lorenzo hay una oficina que es para arreglar papeles de la ley del barrio. Y antes era como una biblioteca para los niños pequeños y eso, y para los estudiantes. Y no sabían qué nombre ponerle. Y yo le puse Raquel. Raquel es la casa, ¿no? Sí. Pues les dije, digo, poner Raquel. Y es una oficina donde arreglan todos los papeles. Ya por lo menos acertaste la palabra, que en algunos ¿Decías, otros... Carlos? Sí. Sí, es necesario también decir que se han cometido muchos ultrajes con nuestra lengua, pero curiosamente no solamente desde partes poco instruidas o analfabetas, funcionales, no. Ha habido gente con sus buenas carreras, con sus buenas titulaciones, que han estado décadas difundiendo material que no era bueno, imprimiendo, reproduciendo, repartiendo, y hasta que en España no empezó a haber gente con un mínimo criterio, pues no se les dijo, oye, que esto está mal. Y con todo y con eso les ha costado trabajo reconocerlo, y con todo y con eso en la actualidad les cuesta reconocerlo todavía. O sea, que no es algo de 4 analfabetos, no. Ahí ha habido una serie de intereses personales y unos egos muy grandes que también han retrasado la expansión del romanés aquí en España. Porque interés sí que hay, cada vez más, afortunadamente, pero este mismo interés de ahora, si hace 30 o 40 años atrás, cuando había gitanos aquí en España que viajaban por Europa y sabían lo que era el romanés, hubiesen hecho un trabajo mínimamente serio,
pues seguramente ahora la situación sería otra. Pero estos egos personales provocaron que también llevemos cierto retraso en ese sentido. Sí. Y bueno, hablando del paso del romanés al caló o de la desaparición aquí en España, no sé si os sirve, os puedo contar mi experiencia personal con el tema de la lengua. Antes ha dicho Ana que Ranchi fue mi alumno aventajado. Ranchi empezó a tomar el primer contacto con la lengua conmigo, sí, pero sí, yo le enseñé los primeros pasos, pero luego él se puso por su cuenta. Pues era aventajado. Bueno. Estaba obsesionado. Era un ratón de Te lo debo biblioteca. todo a ti, Carlos, la verdad. Era un ratón de biblioteca. Ahora yo hay veces que le llamo para preguntarle cosas a él. O sea que... Bueno, sí, y el Jono, que hace mucho que no habla. Ay, perdón. Sí, No, perdón. Se escucha, Le quería ¿no? decir Sí. que él me ha comentado alguna vez que él, cuando llegó aquí a España, estuviste en Almansa, ¿no? Creo. ¿fue? En Albacete, En en la Albacete. Roda. Y a pesar del idioma, él escuchaba el caló de aquí nuestro y decía, pues sí que tiene la raíz, ¿verdad? Sí, había varios gitanos viejos ahí en la Roda y escuchaba así, como ha dicho la tía por ahí, la que, la churí, digo yo, pero ¿qué hablan esta gente? Palabras muy gitanas, ¿no? Y hablando con ellos, claro, todavía habían quedado palabras. Pero con respecto a los diccionarios, yo he conocido muchos diccionarios aquí en España, hay varios de esos que han hecho, y creo, por nuestra mentalidad romaní gitana, que si a mí un payo me pregunta algo, que quiere saber de nuestra identidad o algo, seguro que le hubiese dicho, él me hubiera preguntado cómo se dice un vaso, y yo le hubiese dicho otra palabra. ¿Sabes? Yo creo que los gitanos en ese tiempo habrán actuado así, que tiene que saber el payo de nuestra intimidad, de nuestro idioma, y le decía él, dime, ¿cómo se dice esto? Y ellos decían totalmente otra cosa. Sí, y así fueron escribiendo. Claro, y es verdad, porque nosotros hoy día a los niños, mi niña tiene 8 años y le pregunta, dime, ¿cómo se dice esto en romanés? Y ella no le va a decir la verdad, porque tiene eso, dice que tiene que saber lo que yo hablo con mis padres. Ya. Y creo que en los diccionarios funcionó algo también de esto, porque lo has visto, hay 10 palabras verdaderas en romaní y las demás 200 son todas Sí. falsas, no Así existen. Y Carlos lo pone en su camiseta. Sí. No digas no. Enfoca No digas, el YouTube. no digas no. No digan, sí. A ver, yo tengo una anécdota de un diccionario que había alemán, gitano, alemán. Y este diccionario, ¿cómo se hizo? Pues se acercaba el señor, se acercaba donde un grupo de gitanas. Y ¿cómo se dice nariz? Nak. ¿Cómo se dice oreja? Can. ¿Cómo se dice pelo? Bal. ¿Cómo se dice tío? Kak. Y las gitanas ya estaban hartas, y por reírse del vecino, ¿y cómo se dice tía? Y las gitanas le dijeron una palabrota, irreproducible. Las gitanas le dijeron le dijeron jayélate esto. Y fue el señor y escribió jayélate esto, se dice tía. Pues eso ha pasado ediciones, no sé cuántas décadas después, y sigue diciendo que tía se dice. Es verdad, eso es lo que comentaba, ¿sí? Porque en Alemania también los sintis son muy cerrados y siempre han vivido afuera de la ciudad y en campamentos, hasta el día de hoy lo hacen, y cuando se acerca alguien que es extraño a la comunidad por algo, ellos siempre reaccionan como que defenderse, ¿no? Para defenderse. Le pregunta algo y ellos dicen todo al revés. Pero ¿qué le están diciendo? Sí. Pero bueno, eso creo que fue la técnica que usaron ellos con el tema de esta gente inglesa o francesa que hacía diccionarios, que se metía entre los gitanos y bueno, han hecho todo equivocado. Y bueno, salieron acá, ganaron los gitanos, es muy astuto porque la verdad que no le enseñaron nada. Sí, pero lo malo es que los payos luego hacían lo que querían y escribían lo que querían. ¿Sí? Yo respecto de esto que estés hablando, yo voy a comentar a mí, y no soy tan mayor, bueno, ya no me da ni tan Bueno, no eres jovencito tampoco. ¿Nos estás llamando viejos? A mí mi madre me ha criado desde Que eso se debe. Claro.
No eres jovencito tampoco. Quería compartir que a mí, mi madre de pequeño, yo no soy tan mayor, o sea, yo nací en los 90, me ha criado también cuando alguien nos preguntaba algo respecto de nuestra lengua, de nuestra cultura, me decía, a quien quiera saber, mentiras con él. O sea, y era porque decía, no le digas la verdad, tú dile otra cosa. Claro. Era su memoria, ¿no? Decía, no, y cuando ella veía los libros y todo eso, mira que he puesto unos libros, dice, eso es mentira, eso son los payos que no saben, que se lo inventaban. Dice, eso a las gitanas le decían lo que se les ocurría. Sí, claro. Sí, sí. Mira, yo cuando era pequeño, claro, yo no sabía nada de romanés, lo único que sabía, las 4 palabras que sabíamos nosotros, pero había algunas palabras que yo nunca las había oído en castellano, poquitas, pero existían. Por ejemplo, yo no sabía lo que era vergüenza. Con la primera vez que escuché esa palabra, me sonaba garbanzo. Y la escuché la primera vez que fui al colegio y yo tuve que preguntar que qué era eso de vergüenza. Dijeron, es lache. Porque yo solamente en mi casa había oído esa palabra. Yo tuve un interés muy grande, más de lo normal de la gente de mi edad, para escuchar, aprender las palabras gitanas que nosotros conocíamos. Pues eso me ayudó muchísimo a la hora de aprender romanés. Porque llegó un punto en el que yo solamente tenía que aplicar la gramática gitana al léxico que yo ya sabía de romanés. Incluso después ya de saber romanés te empiezas a dar cuenta, claro, yo empecé con esto hace 30 años. Imaginaos, es que en aquella época éramos 4 locos y no lo digo en forma figurada, sino que éramos 4 literalmente. Los de la Calvisala. Y sí. Y claro, yo cuando empiezo a aprender romanés me doy cuenta que hay muchas palabras que nosotros usábamos diariamente y que tienen su origen en el antiguo romanés, en la antigua lengua. Por ejemplo, hace 30 años, cuando yo decía que Yeli es una palabra gitana, que significa ella se fue, voy Yeli, ella se fue. Lo que cantamos en las bodas es una ceremonia de despedida. Ella se fue porque ya deja de ser parte de tu familia y empieza a ser parte de la familia. Bueno, pues cuando yo decía esto hace 30 años, se rían de mí muchos gitanos. Claro. O cuando yo decía a los payos, incluso ahora me cuesta trabajo, hace 30 años decía, no, que el ole no es una palabra andaluza que venga de Alá. Ole es una forma adverbial gitana, es una forma exclamativa, que es como decir, vamos allá. Los gitanos actualmente de Europa dicen, cuando están cantando, una forma de jalearles ale, ole. Pues ese ole es una palabra gitana que también la usan los vecinos aquí, y me revienta que se hagan estudios, no, que viene del árabe de Alá. Claro, cuando estás cantando en una juerga, gritas Dios, no. Sí, claro. Como lo de asa, el asa. Asa también. A ver, nuestra Katy quiere intervenir. Bueno, es como la palabra flamenco. Se han inventado que viene del moro, pero torciendo, no sé qué, que no tiene nada que ver. Sí. Campesino, errante o algo así. Y es mentira, viene de que los gitanos que trabajan en los Flandres, cuando venían a Andalucía, como venían bien vestidos y todo, decían, ay, qué flamenco que viene, y de ahí viene el flamenco, o sea que es gitano. Claro. Y ahora se lo han inventado de decir que viene del moro, torciendo alguna frase que no tiene nada que ver. Porque tienen una premisa, claro, que es desgitanizar el flamenco. Desgitanizar, pero sin parecer racista, entonces dicen que vienen de los moros. Toda la Wikipedia está escrito así. Sí. Sobre eso tenemos que hacer un artículo bueno. Sí. Porque ya he visto yo muchas cosas sobre esto del flamenco. Gente que ha llegado a decir que sin Andalucía el flamenco no existiría. Mi contestación fue, no, es todo lo contrario. Sin gitanos, en Andalucía no existiría el flamenco. Porque, o sea, el cante flamenco significa cante gitano. Cante gitano. Flamenco es la palabra que dan los andaluces a los gitanos. De hecho, todavía en muchas partes de Andalucía, cuando se refieren al gitano, le dicen el flamenquito. Y en 1840 los libros de Borrós ya nos expresa que los andaluces a los gitanos les llamaban flamencos. Es decir, el traje de flamenca, el traje de gitana, ahora ya lo disfrazan como traje de faralá para negar el origen. ¿Vale? Y el cante flamenco, o sea,
existiría con los andaluces, con Andalucía y sin Andalucía, porque el cante flamenco es cante gitano y se acabó. Yo recuerdo que a un estudioso, que encima quiero ir de estudioso, Jambo, me dice, flamenco significa campesino errante. Y digo, oye, una pregunta, ¿y si el campesino era errante, qué tierras cultivaba? Porque era errante. ¿Qué haría? Iba a un sitio, echaba semillas, regaba y se iba. Es lo que yo quería recalcar, porque yo precisamente soy andaluza, soy de un pueblo de Sevilla. Entonces, no se nota nada. Entonces resulta de que, claro, allí cuando llegan las fiestas, cuando llegan las ferias de cada pueblo, de Sevilla, de tal, pues lo primero que hace todo el mundo es vestirse de gitana. Y entonces niegan que el traje de gitana fuera nuestro. Exactamente. Niegan que fuera nuestro. Ahora lo llaman de faralá. Exactamente. Exactamente, el camino de Rocío, como bien dice Adrián, que van con los trajes largos, con las zapatillas, con los carros, con las guitarras, que el Rocío es uno de los, allí en Andalucía, es una de las fiestas más grandes que hay habidas y por haber. Y tal nada más que, pues lo que son las candelas en la calle, lo que son las comilonas, mucho balichó, carcando exactamente qué es lo que hacíamos nosotros antaño, ¿no? Sí. Entonces a mí en mi pueblo me hace gracia porque cuando llega la feria me dicen, Paqui, ¿tú no te vistes? Digo, perdona, yo estoy vestida todo el año. No necesito vestirme. Sí, estamos hablando del paso de una lengua a un pogadolecto, a una lengua para romaní, y es necesario también hablar, si los gitanos hemos aprendido el castellano de aquí, no hablamos el mismo castellano que los payos, porque muchas veces lo que hacemos son traducciones literales de la lengua antigua que hablábamos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo contaban las gitanas antiguas? 4 veces a 10, 10 veces a 20, pero es que esa forma es como se cuenta en romanés. Por ejemplo, para decir 40 se dice starbardes, que si lo traduce literalmente son 4 veces a 10. ¿Cómo se dice 50? Panchbardes, 5 veces a 10. Hay otras formas que son sarandi, que son pinda, pero que son de influencia griega. Pero la forma antigua de decirlo en gitano es así. Luego, vosotros los que no sois gitanos, no sé si habéis tocado este tema ya, de los gitanismos, usáis a diario muchas palabras que son gitanas. Por ejemplo, creo que ya la han dicho chaval, que chaval viene de chabó, es el vocativo plural chavalen, de chavalen quedó en chaval, pero también en Andalucía dicen, es muy común lo del chavea. El chavea es un vocativo de chabó, chavea. Cuando a alguien le gusta mucho algo, dice cómo mola. Eso viene de nosotros. O sea, cuando algo no nos gusta, no mole la chi, no penele chi, no mole la chi, no vale. Cuando algo es auténtico, decimos, ¿qué chachi? Chachi viene de chachi, verdadera, chacho, verdadero, chachipén. Pero, dime, nasty, exacto, nasty también, que eso viene de nosotros. Mola. Pero lo curioso es que hasta de eso nos quieren quitar. Porque dime, bocata. Yo he escuchado a gente de Gibraltar, por ejemplo, decir que la palabra andaluza de chachi pues viene del inglés, porque cuando hubo en la época de las hambrunas, en Gibraltar entraba dinero, entraba comida, y entonces los que rodeaban a Gibraltar decían, esto viene del inglés del presidente de Churchill, y de Churchill, chachi, y de ahí, hombre, o sea, apropiación cultural se llama, apropiación cultural, o sea que eso que se dice cuando se habla de las tres culturas, la cristiana, la judía y eso que aquí en España prácticamente en la actualidad la cultura judía no es visible, pero no se habla de la cultura gitana nunca.
como si nosotros no hubiésemos estado aquí. Se habla de lo que la influencia que tuvieron los judíos ya se fueron y aquí prácticamente son invisibles. Nosotros que seguimos siendo aquí un pilar fundamental y somos 1 millón de personas en este país, pues no existimos. Ni nuestras palabras son nuestras, ni nuestras músicas son nuestras. No quiero volver a la música, pero os aconsejo que busquéis en las plataformas estas que hay, como en el YouTube, por ejemplo, gitanos rusos, cómo cantan y cómo bailan. Vais a alucinar. Parecen Farruquito, igual. Y después pasar por la página del Museo del Flamenco Pop también, ya sabéis. Eso. Sí, yo quería apuntar 2 cosas que me parecen importantísimas, que es lo que decía Carlos, ¿no? Hay como un intento de apropiación, de desmantelar quiénes somos, de desvirtuarnos, y esos intentos son intentos muy inteligentes, muy sutiles. Entonces empieza, ¿qué es el flamenco? ¿Qué es esto? Pues es una mezcla de culturas, es el encuentro cultural, pasa un judío, pasa un árabe, pasa un gitano, pasa un no sé qué, y están todos juntitos. Si no hemos estado nunca juntos, perdón. Oiga, perdón, no hemos estado. Había juderías, cultural. Había gitanerías y había morerías, por ese orden. Y todo el mundo apartado de los cristianos. Que juntos, qué cultura de fusión y qué cultura se inventan. Es una pura invención. Es lo mismo que la invención de que la lengua gitana universal, que es una grande y libre, resulta que es un conjunto de dialectos que hablan. ¿Cómo que conjunto de dialectos? Un conjunto de dialectos son 5 o 6 cosas que van juntas. Nosotros es una que tiene pequeñas variantes. Todos son formas de descafeinar, de desintegrar, de desgitanizar y de quitarle valor. Es decir, si tú dices que los gitanos somos los maestros del flamenco, los que trajimos el flamenco a España, si somos los que trajimos la lengua gitana a España, somos los que trajimos la ropa, la vestimenta, el estilo bojo, el estilo bohemio de la estética, no viene de de Matalascañas, viene de los gitanos. Todo el estilo estético, las joyas, las recogido con la flor en los el recogidos, pelo. Los tal. De hecho, en cuestión de estética, nosotros y las chicas que trabajan aquí en temas de arte lo saben. O sea, las gitanas muchas veces van avanzadas una década a la estética que se llevará en el 2035. Muchas cosas que las gitanas llevan en el 2025, que las gitanas llevan, serán moda en el 2035, porque funcionamos así. La moda de ahora es las gitanas de antigüedad. Claro. Las plataformas, los Las plataformas, todo, sí. Ahora sí. Pesca, todo pesca, parece. Sí, pero todo esto que es un conjunto que forma parte de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, todo eso se desvirtúa, esto no pasa por casualidad. O sea, hay toda una intencionalidad de intelectuales, de poderes fácticos y de gente, la cámara, por favor, de poderes fácticos que lo que hacen es, digamos, intentar dinamitarnos, de la manera que intentan dinamitarnos para que seamos diferentes. Ahora, este es madrileño, estos son madrileños y estos son catalanes, y este es madrileño de Chamberí y el otro es madrileño. No, perdón, este es de tal política o este es de tal religión. No, perdón, somos gitanos. Somos gitanos y ese proceso de asimilación que va por nosotros no es una asimilación física. Ahora ya no lo puedo meter en las galeras a Carlos porque no hay galeras, ¿vale? Porque no se rema, ni lo puedo hacer las barbaridades de 100 azotes ni cortar la oreja. Sí se pueden, bueno, que lo hacen. Bueno, dosti, no quieren. El tema es que se puede, pero no queda fino, hay que esconderlo, ¿vale? Se hace, bueno. Lo que sí que es verdad es que pueden hacer asimilación psicológica y decirte, tú no vales, tú no sirves, tú no vales para estudiar, tú no vales para tal, tú no puedes, lo tuyo no sirve, lo tuyo... Y es un proceso que tiene mucho que ver con el desprecio a nuestra lengua, la invisibilidad de nuestra lengua, tanto del caló como del romanés.
¿Por qué no se habla de romanés, de caló en muchísimos foros? Pues no, porque hay un establishment, hay unos jambitos poderunos que tienen ahí lobbies que no son muy amorosos, que lo que hacen es eso, nos están destruyendo desde dentro. Ya no me enfado más. Adrián. Yo, por ejemplo, lo que viví en el colegio ha sido un horror, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta ahora que soy una persona que vale para el estudio, ¿vale? Cuando en el momento no me dejaban estudiar, ¿por qué? Por el hecho de ser gitano. La clase de música no las aprobaba, porque como era gitano, eso lo tenía en la sangre y no me aprobaban por eso, porque yo ya sabía tocar cosas, ¿vale? Las tocaba bien, entonces tendría que tener un aprobado, y por ser gitano no me aprobaban. Las matemáticas, sacaba buenas notas, ¿vale? Pero luego hubo una profesora, no todos, hubo una profesora en la que me dijo, dice, no te voy a aprobar matemáticas, dice no has sacado buena nota. Entonces me puse a comparar un examen de un compañero mío que había sacado un 9 y yo había hecho casi los mismos problemas que él, ¿vale? Matemáticos, y no me aprobaba. ¿Por qué? Porque era gitano y no quería aprobarme, así pues me venía abajo. Me lo dijo ella, casi no engañaba a la gente, o sea, al ser gitano sabía de cuentas, ¿vale? Entonces no me aprobaba matemáticas. Luego también había mujeres que me dejaban sin recreo, me quitaban el bocadillo, cosas así, y yo no soy una persona mayor, tengo 29 años, o sea que de esto no hace tanto. Tampoco eres tan jovencito. No, tampoco soy tan jovencito. Sí, pero ya era cuando la democracia, digamos. Sí, entre comillas, ya estaba la democracia en su pleno auge, y estas cosas pasan. Tú no vales, tú no sirves, duérmete. El complejo materno es el complejo de inferioridad. Y ahora es cuando verdaderamente me siento... Por eso, vamos a ver, por eso nosotros, nuestra lucha, ¿cuál es? El romanés. El romanés, ¿por qué el romanés? Porque el romanés te abre la mente. El romanés te dice, yo vengo de la India, yo tengo una lengua milenaria, yo valgo, yo soy, yo tengo una historia, yo pertenezco a una comunidad universal. Entonces eso son cosas que te dan valor, que te defienden de la agresión y de la asimilación externa. Frente al tú no vales, le dices, mire, yo no valdré en su mente. Los niños, tía, me ha suspendido, me ha dicho, he sacado un 10 y me ha dicho que he copiado. Y digo, bueno, pero oye, tú sabes que es una chorrigachi, es una bilachi, chorri, balí, no hay problema, hay muchas, sí, balí, galli. Entonces el niño ya dice, claro, esta dice eso, pero yo pertenezco a una cultura, tengo una historia, una lengua. Cuando tú empoderas a nuestros niños y a nuestros adultos en decir, bueno, tú dirás lo que querrás, pero yo sé mi historia, yo sé que he pasado 600 años de penurias, esclavitud, persecuciones, genocidios, y aquí estoy. Y entonces transmitir, aprender nuestra lengua, es empoderarnos, es comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Y vamos a ser una comunidad visibilizada. ¿Que nos quieren quitar el traje de flamenca? Pues nos pondremos el traje de flamenca. Y ahora entiendo a una finlandesa, a la Miranda Vuelos Ranta. Vosotros sabéis que las finlandesas van con unas, como si fueran las meninas. El calé que llaman. Ellos van con una especie de traje medieval, como el de las meninas de Velázquez, llevan un meriñaque con unas cañas, y en el avión no pueden poner las cosas, ¿no? Porque no caben. Entonces ella me decía, ¿tú vas a la universidad con el traje tradicional? Digo, pues mira, no, Miranda, no me he puesto de faralaes para ir a la universidad. Claro, en ese momento imaginaros si yo entro en mi aula con mis 500 alumnos payitos y me pongo el traje de faralaes, me hubieran cogido presa. Pero ahora la entiendo, con el paso del tiempo entiendo que, bueno, a lo mejor no tenemos que vestirnos de faralaes, pero sí defender de una forma ser nosotros mismos. Exactamente. Yo me he visto así, pues me he visto así. Yo hablo así, y porque pertenezco
a una gente que son pues del Raiput, del Rajastán, del Punjab. Mi lengua está emparentada con el hindú, con el urdú, con el punjabí, con el rajastaní. Y aquí estoy, señores. Y después de 600 años de ese 600 de persecuciones, pues mire, aquí estamos. Y no solo estoy yo, sino que encima hablo romanés. ¿Tú me has prohibido hablar romanés? Desde 1492. 1492, 1500 no sé qué, 1600 no sé qué, 1700... Pero yo, resulta que no has podido conmigo. Chachi. Y bueno, retomando un poco el tema que está relacionado con el romanés, el expolio cultural, ¿vosotros creéis que eso de que haya habido tantas palabras en el español coloquial de origen gitano ha podido influir en que algunos calós, al oírla tanto a los payos, la hayan desechado como mala? Total. Sí, ha pasado con la palabra Julay, por ejemplo. Julay, pero esa todavía se usa entre los gitanos. Sí. Pero hay otras como por ejemplo gachó. Gachó es una palabra gitana que proviene de galló, que es el payo. Todos los gitanos del mundo para decir payo dicen galló. Gallo. ¿Qué pasó? Que aquí en la zona de Andalucía la empezaron a adoptar los payos y ahora en Andalucía todos los payos dicen gachó para decir tipo, señor, hombre. ¿Y qué pasa? Que ahora los gitanos del norte, por ejemplo, identificamos esa palabra, bueno, identifican algunos, o casi todos, como una palabra de los payos, pero no es una palabra nuestra. Y también ha pasado con otras palabras, también, así. Ahora lo vemos a diario. Para decir payo aquí también decimos otras palabras. Una de ellas es jambo. Pero es que los payos dicen jambo también ahora. ¿También dicen jambo? Incluso lo han adaptado al valenciano. Yo he escuchado a payos de aquí decir les jambes. Les jambes. En una zona de Castilla, en Valladolid concretamente, o sea, suena mal decir payo, o sea, no quieren decir payo para que no les escuche, para que no les suene mal. ¿Y sabes cómo les dicen? Los bengues. El bengue. Es que lo digo que a mí me pasaba alguna vez en el Facebook, en los grupos, que Pero que han perdido, o sea, esta gente no sabe lo que es el bengue. O sea, ellos lo utilizan como... Claro, como ¿sabes? Igual que como la palabra busni, igual que el busno. Como la palabra busni, que es cabra. Originalmente, claro, pero ya perdimos la noción de la palabra original. Y busni es la cabra y el marido, pues ya sabemos, es el busno. Pues nada, estoy encantado de haber venido aquí, de que me hayáis invitado. Esto ha sido una maravilla. Y bueno, nada, deciros y animaros que sigamos aprendiendo nuestra lengua y nada, opre Roma. Pues sotepenau, que puedo decir, que pues muy contento de estar con todos vosotros aquí y sobre todo de poder estar juntos en persona con la gente del grupo y con el Carlos y Canchi, que hace mucho que no nos veíamos, y que lo importante, como ha dicho antes Carlos, nos tenemos que centrar que aquí lo importante no son los egos, es la causa. La causa está por encima de todo y de todos. Bueno, yo simplemente, cada vez que hago alguna intervención, suelo acabar con un refrán, siempre el mismo, que dice: con jasar el pesquichip, jasar el pes. Quien pierde su lengua se pierde a sí mismo. La Isarau Tumengue, le ron que sí por live que ayunelamen, Janen que amarishipsi amaro barbalimos, amarisor, y tenamikentumen, tedentuma romanés. Nuestra lengua es nuestra riqueza y nuestra fuerza, no hay que dejarla, hay que usarla. Nice to mengue por rupta tsunakaite piren, sobre todo a los que nos están viendo en el live.
di casamentaisa. Vamos, chicos, hala.